después de ver estas respuestas, nos da mucho gusto platicar con la doctora Dolores Barrientos. Ella es representante para México del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Doctora, buenas noches. Buenas noches, Carla. Gracias por la invitación. Gracias. Dolores, yo creo que no sé hace cuántos años, 20 años que estamos oyendo, en México no hay cultura de cuidado al medio ambiente. Y luego en México no hay cultura de cuidado al medio ambiente. ¿Por qué hay países que pueden dar aparentemente pasos gigantes, legislaciones efectivas para que, por ejemplo, reutilicemos, no tiremos basura en la calle, tengamos control sobre el número de litros de agua que consumimos en la casa? ¿Y por qué parece que en México todo va tan lento? Bueno, nosotros pensamos en el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente que México es uno de los países de la región de América Latina que ha logrado avances importantes en su agenda de medio ambiente. Prácticamente nosotros vemos que en los últimos 6, 8 años, en la parte del marco institucional y regulatorio, hemos avanzado muchísimo, como leyes para eficiencia energética, para uso de energías renovables, leyes, por ejemplo, también para biocombustibles, todas las estrategias nacionales que ya se están definiendo en cambio climático, en energía. Entonces, pensamos que México tiene todo listo para eventualmente hacer ya entrega sustantiva de programas que dentro del marco de economía verde y sustentabilidad ambiental puedan apoyar, por un lado, al combate a la pobreza, como vimos en la mañana, cómo está relacionado muchísimo el capital natural con combate a la pobreza, porque las poblaciones más vulnerables de nuestro país viven en donde tenemos la riqueza. Entonces, ahí hay una solución muy buena en donde se puede combinar políticas públicas adecuadamente con Sedesol, Zagarpa, Semarnat y gobiernos locales. Y por el otro lado vemos cómo la adopción de tecnologías climáticas o tecnologías limpias es necesariamente una urgencia en México, no solamente para sectores industriales, sino también para el consumidor final. Entonces, nosotros pensamos que México en los próximos años va a tener esos avances fundamentales, avances muy rápido en el terreno de programas específicos que están relacionados con economía verde y con cambio climático. Doctora, ¿o será que efectivamente hay cambios en la legislación, que hay legislación efectiva, que hay mucha industria que ya está aplicando esta legislación y quizá el ciudadano que está caminando hoy, que está eligiendo una bicicleta en lugar de un vehículo, no se ha dado cuenta que en realidad sí hay un camino pavimentado para que veamos cambios más rápidos en la calidad de nuestra vida y de nuestro medio ambiente? Claro que sí. Nosotros vemos que en México los cambios se dan por generaciones y de manera muy particular nos toca pues visitar las principales ciudades del país, dar conferencias, estar en foros, tanto en México también como a nivel internacional, y vemos cómo la capacidad que traen los jóvenes, estas generaciones jóvenes, de adaptarse a ese cambio y de adoptar una vida más sostenible es fundamental para los cambios en la sociedad. Yo creo que en los próximos 10 años esas generaciones van a ser generaciones activas que van a definir cambios muy importantes en México y en todo el planeta. Oiga, doctora, ayer pasamos una breve entrevista que pudimos hacerle a Jim Steiner, que es el líder mundial del PENUMA, y él hablaba muy bien de México y hablaba de que realmente tenemos posibilidad de llegar a una economía verde con responsabilidad social, con sustentabilidad. ¿Usted qué opina y qué es una economía verde para los que no sabemos, ¿no? Claro. Bueno, nosotros en el PENUMA y en el Sistema de Naciones Unidas estamos fomentando la adopción de economía verde en todos los países, porque vemos que el sistema económico como lo conocemos en los últimos años no está dando los resultados que quisiéramos. Entonces, la economía verde se define como cuando los países logran un crecimiento económico, pero no solamente es el crecimiento económico por sí, sino que necesitamos combatir pobreza, ¿sí?, tener mayor equidad social y al mismo tiempo hacer una conservación del capital natural, porque el capital natural es lo que tienen o lo que tenemos los países como las herramientas para crecer en el largo plazo. Si nos los acabamos muy rápido, todos esos recursos naturales, pesquerías, bosques,
selvas, entonces el mismo petróleo, el agua, entonces el mismo país no va a tener capacidad a largo plazo de crecer económicamente. Entonces, para nosotros, la economía verde implica todo eso. México ha sido hasta ahora un país líder dentro del grupo de países emergentes, porque estamos haciendo un estudio de economía verde para México, replicando una metodología que se utilizó a nivel global en el 2011. Este estudio esperamos que sea terminado y publicado a finales de este año, y lo que queremos precisamente es que este estudio para México le dé las herramientas suficientes al nuevo gobierno, tanto a nivel federal como los gobiernos locales y estatales, para tomar acciones muy, muy concretas. Oiga, doctora, aunque sé que el estudio se publica hasta diciembre, sí sabemos que el PENUMA tiene muchos asuntos que está estudiando en México. ¿Nos puede adelantar algunas cosas de las que han encontrado? Claro que sí. Bueno, el estudio, por ejemplo, parte de la equidad es hacer un análisis de en dónde el gobierno pone el dinero, ¿no? Y el estudio nos está dando información muy valiosa, por ejemplo, que existe en México subsidios que por un lado son perversos al medio ambiente porque tienen un impacto negativo muy fuerte, pero por el otro lado son subsidios que no están abonando a la equidad social. Y por ejemplo hablamos específicamente del subsidio a la gasolina. Cómo el subsidio a la gasolina puede llegar a ser alrededor de 1% del PIB anual, y cómo ese subsidio está beneficiando solo al porcentaje de la población más rica de este país. Entonces, por un lado, el uso excesivo de los coches, porque hay un incentivo de precio en la gasolina baja en comparación a precios internacionales en promedio en el año, cómo ese subsidio mal aplicado está generando que haya mayor uso de automóviles. Ese mayor uso de automóviles está generando contaminación atmosférica, que ahorita ya es un problema que no se limita a ciudades grandes como la Ciudad de México, y como también ese patrón de consumo de gasolina, unicoche, lo que está provocando también es un costo muy alto de salud pública, porque estamos generando obesidad y todas las enfermedades relacionadas a la obesidad. Entonces, si tú vas sumando los costos secundarios que ese subsidio a la gasolina le está costando a la política fiscal de este país, yo creo que sería muy importante que se pongan en la mesa todos estos costos y que entonces el gobierno federal y los gobiernos locales decidan si realmente un subsidio a la gasolina es sostenible en el mediano y largo plazo en este país. Doctora, una última reflexión. ¿Puede hacernos pensar o ponernos un esquema de la relación directa entre pobreza y medio ambiente y cómo se vuelve un círculo vicioso que se va degradando cada vez más? Claro que sí. Bueno, los estudios globales e incluso el estudio de México lo que demuestra es que en donde está el capital natural, en los bosques, en las selvas, en las costas, en donde están los recursos pesqueros, coincidentemente viven los pobres más pobres que tenemos en México. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos recomendando, a través de este estudio y a través de otras recomendaciones al gobierno, que la política de combate a la pobreza considere instrumentos o mecanismos que se refieran a la conservación y al buen manejo del capital natural. Ahora, existe en México y en muchos países del mundo el problema que todavía no tenemos cuantificado económicamente el valor real de los servicios que nos dan los ecosistemas. Entonces, todavía en general tenemos, por ejemplo, ecosistemas que son bienes públicos y que, por ejemplo, puede llegar cualquier agente económico, explotarlos, degradarlos y no pagar un costo por esa degradación. El costo real de esa degradación. Exactamente. Entonces, en ese sentido, nosotros pensamos que en los próximos meses vamos a tener un nuevo proyecto muy interesante con el Gobierno de México respecto a esa valoración económica de los ecosistemas, para que esa información sea una herramienta para toma de decisiones, no solamente del gobierno federal, sino también de los gobiernos locales, ¿no? Queremos poner, por ejemplo, un centro turístico en una costa
que tiene gran riqueza en manglares, en bosques, en arrecifes, en biodiversidad, y no tenemos la suficiente información de cuáles son los servicios ecosistémicos que nos da esa biodiversidad y esos ecosistemas. Entonces es muy fácil que los agentes que lleguen lo degraden, lo destruyan y nadie pague por eso, ¿no? Entonces, mientras en México y en cualquier país del mundo no se tenga ese conocimiento de cuánto valen nuestros ecosistemas y nuestra biodiversidad, va a ser muy difícil que se pueda parar esa degradación tan fuerte. Bueno, pues dos temas, muchos temas en la mesa, pero dos muy importantes, que es la valoración económica de nuestros ecosistemas, México con una enorme biodiversidad, y además incluir la agenda de medio ambiente en las agendas de combate a la pobreza y el hambre. Doctora, muchas gracias. Ojalá que podamos platicar pronto con usted. Muchas gracias, Carla. Gracias. Dolores Barrientos, representante del PENUMA en México.